Capítulo 1. El despertar del enfoque, el inicio del regreso a ti mismo. Hay momentos en la vida en los que el ruido del mundo se vuelve tan fuerte que terminas olvidando el sonido de tu propia voz. Te levantas cada mañana con la mente saturada de estímulos, de distracciones, de exigencias que no nacen de tu corazón sino del eco de otros. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir de espaldas a ti mismo. Corres, trabajas, produces, cumples, pero no creces. Respiras, pero no vives. Ese es el precio de haber entregado tu enfoque a todo lo externo. El enfoque es la moneda más valiosa de nuestra era, más valiosa que el tiempo, porque el tiempo se puede perder, pero el enfoque decide qué haces con él. Sin enfoque, la vida se dispersa. Sin enfoque, la mente se diluye, el propósito se fractura, y lo que eras capaz de construir con grandeza se convierte en polvo de distracción. Desde los tiempos antiguos, los filósofos entendieron que el dominio de uno mismo comienza en la mente. Marco Aurelio escribió que la vida de un hombre es aquello en lo que sus pensamientos insisten. Edison lo demostró al dedicar 1000 noches enteras a perfeccionar un filamento que nadie más creía posible. Disney lo confirmó cuando, entre ruinas y rechazos, siguió viendo castillos donde otros solo veían quiebras. Todos ellos comprendieron la misma ley universal: el enfoque crea realidad. Aquello en lo que concentras tu energía, florece. Aquello que ignoras, muere. El enfoque no es una habilidad moderna, es un arte ancestral que ha sido olvidado en la era de las notificaciones y el ruido constante. Vivimos buscando estímulos como adictos al movimiento, pero el enfoque verdadero no nace del movimiento, sino del silencio. Solo en el silencio puedes escucharte. Solo en el silencio puedes dirigir tu fuego interno. Porque la mente sin dirección es como un rayo de sol disperso, calienta, pero no transforma. Pero cuando concentras esa luz, cuando enfocas toda tu energía en un punto, se vuelve fuego, se vuelve poder, se vuelve creación. El enfoque no se trata de hacer más, sino de hacer lo necesario. No se trata de correr más rápido, sino de correr en la dirección correcta. Hay personas que pasan la vida entera esforzándose, pero sin propósito. Trabajan, se sacrifican, se desgastan, pero no avanzan, porque su energía está fragmentada. Y no hay fuerza en la fragmentación. El poder nace de la concentración. El enfoque es renunciar. Sí, renunciar. Renunciar a lo que no importa, a lo que no suma, a lo que roba tu energía sin devolvértela. Es la valentía de decir no a lo superficial para poder decir sí a lo esencial. Es entender que no puedes tenerlo todo, pero sí puedes tener lo que realmente vale la pena. Y eso requiere una disciplina brutal, una claridad mental inquebrantable y una decisión que no negocia con la mediocridad. El enfoque no es algo que se encuentra, es algo que se entrena. Y como todo entrenamiento, duele. Duele ignorar la tentación del ruido. Duele mantenerse firme cuando el mundo entero parece moverse. Duele elegir el largo plazo en un mundo adicto a lo inmediato. Pero ese dolor es el precio de la transformación. Nadie se convierte en alguien extraordinario sin haber aprendido a sostener la incomodidad del enfoque. Piensa en un diamante. No nace brillante. Es carbón sometido a una presión insoportable. Pero no cualquier carbón soporta ese proceso. Solo aquel que no se quiebra, que no huye, que resiste, que se deja moldear por la presión del tiempo, se convierte en algo eterno. Asimismo el ser humano. El enfoque es esa presión. Te incomoda, te exige, te limita. Pero te pule. Te transforma. Te convierte en algo que el mundo no puede ignorar. El mundo moderno te ofrece distracción como un manjar. Cada segundo hay una nueva pantalla, una nueva historia, una nueva crisis inventada para robar tu atención. Y lo logran. Te seducen con lo inmediato, con lo superficial, con lo que brilla pero no ilumina. Pero el hombre que se enfoca, el que se levanta cada día sabiendo que quiere construir, se vuelve peligroso. Porque el hombre enfocado no es controlable. No necesita aprobación. No busca distracciones. Está demasiado ocupado cumpliendo su propósito. El enfoque es la más pura forma de libertad. Porque cuando sabes hacia dónde vas, todo lo demás pierde poder sobre ti. Ya no te afecta la opinión ajena, porque no estás caminando para complacer.
Ya no te seduce la comodidad, porque tienes una meta más grande que tu placer momentáneo. El enfoque destruye las cadenas invisibles que te atan al ruido. Pero enfocar tu vida en ti no es egoísmo. Es responsabilidad. Es mirar hacia adentro y preguntarte con brutal honestidad, ¿quién soy, qué quiero, y por qué aún no lo tengo? Es tomar responsabilidad por tu destino sin culpar a nadie. Porque mientras culpes, no puedes enfocarte. Mientras mires afuera, seguirás caminando ciego. Enfocarte en ti no significa alejarte del mundo, significa regresar al centro de tu poder. Significa entender que la raíz de todo lo que buscas, éxito, amor, paz, libertad, nace dentro de ti. Todo lo externo es reflejo. El dinero, las oportunidades, las relaciones, los logros, todos son efectos, no causas. La causa eres tú. Y cuando tú cambias, todo lo demás cambia. Pero no puedes cambiar si no aprendes a enfocarte. No puedes transformarte si sigues viviendo dividido entre 1000 metas, 1000 distracciones, 1000 voces. La claridad es poder. Y la claridad nace del enfoque. El primer paso para enfocarte es limpiar tu mente. Sacar el ruido, las comparaciones, los miedos, las expectativas ajenas. La mente es como un jardín. Si no eliges qué sembrar, crecerán las malas hierbas por defecto. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría, viven en jardines mentales descuidados, llenos de pensamientos ajenos, de juicios, de inseguridades sembradas por otros. Pero tú no naciste para ser un jardín descuidado. Naciste para ser un bosque consciente. El segundo paso es decidir. Porque el enfoque no tolera la indecisión. La mente indecisa es débil. Cada decisión que postergas le roba poder a tu enfoque. Decidir es cortar con lo que no suma, incluso si duele. Porque el enfoque se construye sobre renuncias. Y el tercer paso es sostener. Porque mantener el enfoque es más difícil que conseguirlo. Cualquiera puede empezar motivado. Pero el enfoque verdadero se demuestra cuando desaparece la motivación. Cuando sigues moviéndote aunque el progreso sea invisible. Cuando nadie aplaude. Cuando el cansancio muerde. Ahí se ve quién está enfocado y quién solo estaba emocionado. El enfoque requiere fe. Fe en que el proceso vale la pena. Fe en que el esfuerzo silencioso de hoy construirá los resultados del mañana. Fe en que incluso cuando nada parece avanzar, algo dentro de ti sí lo está haciendo. Esa fe es la brújula del enfoque. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. Todos los grandes tuvieron que enfrentarse al caos de la distracción, a la duda, a la crítica, al fracaso. Edison fue llamado loco. Lincoln fue derrotado una y otra vez. Ford fue ridiculizado por su visión. Disney fue despedido por falta de imaginación. Todos ellos podrían haber desviado su enfoque ante el ruido. Pero no lo hicieron. Y por eso el mundo recuerda sus nombres. Tu nombre también puede ser recordado. Pero primero debes enfocar tu mente como una flecha, firme en la dirección, ciega a las distracciones, guiada por propósito. No te disperses en 1000 caminos. Elige uno y domínalo. Porque quien persigue todo, no alcanza nada. Pero quien se entrega a una sola dirección, conquista lo imposible. Capítulo 2. La mente inquebrantable, creer hasta convertirte en la prueba. La mente humana es el campo de batalla donde se deciden todas las victorias y todas las derrotas antes de que ocurran. Ninguna conquista externa puede sostenerse si primero no se ha ganado la guerra interior. Todo lo que ves en el mundo, las ciudades, las máquinas, las ideas, las empresas, los imperios, nació primero en la mente de alguien que se atrevió a creer cuando nadie más lo hacía. Edison imaginó la luz cuando aún vivía en la oscuridad. Carnegie soñó con acero cuando el mundo todavía confiaba solo en el hierro. Disney visualizó castillos mientras dormía en estaciones de tren. Ninguno de ellos esperó a que las circunstancias fueran favorables. Primero creyeron, después actuaron. Y eso es lo que los separó de los demás. Porque la fe en uno mismo no es arrogancia, es comprensión. Comprensión de que el mundo exterior es solo una extensión del interior. Creer no es un acto pasivo. No es repetir frases positivas ni cerrar los ojos esperando milagros. Creer es una disciplina mental, una forma de vida, un entrenamiento diario del pensamiento.
Creer es levantarte cada mañana con la mente fija en tu propósito, incluso cuando la realidad aún no lo refleja. Es mirar el fracaso y no permitir que se instale como identidad. Es sostener la visión cuando todo lo visible te contradice. Esa es la fe que construye mundos. El poder de la mente no se mide por su inteligencia, sino por su capacidad de sostener una idea cuando nadie más la ve. La historia no recuerda a los que pensaron mucho, sino a los que persistieron en su creencia. Lincoln fue ridiculizado, vencido en elecciones, humillado públicamente, pero su fe en la unión de su nación lo mantuvo en pie. Henry Ford fue rechazado por bancos y empresarios que le decían que el automóvil era una moda pasajera, pero su mente no cedió. Walt Disney fue despedido porque no tenía imaginación, y años después, su imaginación construyó un reino. Todos ellos tenían algo en común, una mente que no se rompía. La mayoría de las personas pierde antes de empezar, no porque carezca de talento o de oportunidades, sino porque su mente ya ha pactado con la derrota. El pensamiento se convierte en profecía. Si crees que no puedes, ya has perdido. Si crees que el éxito es solo para otros, el universo lo confirmará. Pero si te atreves a sostener una idea con convicción, incluso sin pruebas, esa idea comenzará a atraer hacia sí los recursos, las personas, las circunstancias necesarias. No porque sea magia, sino porque la mente enfoca la realidad según lo que cree. El universo no responde a tus deseos, responde a tu fe. Y la fe no se mide en palabras, sino en acción. No puedes decir que crees y vivir como si no fuera posible. La mente debe actuar en coherencia con su creencia. Eso significa entrenarla, alimentarla, protegerla. Porque una mente débil es un blanco fácil para la duda, y la duda es el ladrón silencioso del destino. La creencia no se construye en días de éxito, sino en días de incertidumbre. Es fácil creer cuando todo sale bien, cuando los resultados acompañan. Pero la fe real se forja en la oscuridad, cuando no ves resultados, cuando todo parece estancado, cuando la mente te susurra que renuncies. Es en esos momentos donde la creencia deja de ser una idea y se convierte en poder. El pensamiento es una herramienta divina. Lo que piensas de ti determina lo que puedes crear. El hombre que se cree pequeño, vive pequeño. El que se cree víctima, repite patrones de victimismo. Pero el que se cree capaz, el que se ve a sí mismo como creador, el que entiende que cada pensamiento es una semilla, comienza a sembrar su propio jardín de posibilidades. La mente es tierra fértil. Si siembras miedo, recogerás límites. Si siembras duda, recogerás mediocridad. Si siembras fe, recogerás grandeza. Tu mente debe ser cultivada como un campo sagrado. Debes vigilar lo que dejas entrar. Las opiniones ajenas, las críticas, las comparaciones, son maleza que sofoca tu crecimiento si no la arrancas a tiempo. No necesitas convencer al mundo, necesitas convencerte a ti. Porque una mente convencida es inamovible. Nadie puede detener a quien ya ha decidido ganar. Creer en ti no significa ignorar la realidad, significa moldearla. La fe no es negación, es visión. Es mirar la montaña y ver el camino antes de que exista. Es entender que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Es mirar el caos y ver orden. Es mirar el vacío y ver posibilidad. El entrenamiento mental es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, no voy a alimentar pensamientos que me debiliten. Cada vez que repites una excusa, refuerzas tu esclavitud mental. Cada vez que te hablas con desprecio, destruyes tu capacidad de avanzar. Pero cada vez que eliges pensar con grandeza, aunque el entorno no te acompañe, estás expandiendo tu realidad. Los grandes pensadores, los inventores, los líderes, no son más inteligentes que tú. Simplemente dominan la mente. La usan como herramienta, no como enemigo. Controlan su diálogo interno, no se dejan dominar por él. Y eso es lo que los convierte en gigantes. Tu mente no distingue entre realidad y creencia. Para ella, todo lo que sostienes con suficiente intensidad se vuelve real. Por eso los sueños de los visionarios terminan siendo tan sólidos como las piedras. Ellos lo vieron primero en la mente. Edison vio luz antes de tener electricidad. Carnegie vio rascacielos antes de tener acero. Hobbes vio el futuro digital cuando los demás aún vivían en la era del papel.
La mente crea, el cuerpo ejecuta. Pero hay una verdad que pocos quieren aceptar: creer también implica pagar el precio del aislamiento. Cuando comienzas a pensar diferente, el mundo te cuestiona. Cuando te atreves a creer en algo más grande que la mediocridad, los conformistas se burlan. Cuando sostienes una visión que aún no existe, te llaman loco. Pero la historia es escrita por los locos que no se rindieron. La creencia inquebrantable no se construye en entornos cómodos. Se forja en el rechazo, en la soledad, en el cansancio. Cada vez que el mundo te dice no y tú respondes aún así seguiré, estás templando el acero de tu mente. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu creencia. Cada duda ajena es una prueba de tu fe. El que cree, actúa. No espera a tener todo claro. No necesita aprobación. La creencia sin acción es ilusión. Pero cuando crees de verdad, moverte se vuelve inevitable. La mente que cree en su propósito crea un magnetismo que mueve montañas. No porque la montaña cambie, sino porque el hombre que la enfrenta ya no es el mismo. Creer es comprometerse. No con el resultado, sino con el proceso. Es aceptar que cada paso cuenta, aunque sea invisible. Es confiar en que el camino se abrirá, aunque hoy esté cubierto de niebla. Es entender que la paciencia no es pasividad, sino poder controlado. Cada pensamiento es una orden al universo. Cuando repites no puedo, cierras puertas. Cuando dices lo intentaré, las abres a medias. Pero cuando afirmas lo haré, el universo comienza a moverse. Porque el mundo responde a los que hablan con certeza. La mente inquebrantable no busca garantías, busca propósito. No se alimenta de resultados, se alimenta de convicción. Es una mente que sabe que perder una batalla no es perder la guerra. Que cada fracaso es un ensayo. Que cada caída es una oportunidad para mejorar la estrategia. Capítulo 3. La claridad, ver el camino incluso cuando no hay luz. La claridad es el faro que separa a los que vagan de los que avanzan. Sin claridad, puedes tener fuerza, puedes tener talento, puedes tener disciplina, pero caminarás en círculos. La claridad no es simplemente saber lo que quieres, es entender quién eres y hacia dónde te diriges, con una visión tan nítida que el ruido del mundo no pueda desviarte. Es mirar más allá del momento presente, más allá del cansancio, más allá de la confusión, y seguir avanzando con precisión quirúrgica, incluso cuando el resto del mundo camina a ciegas. El problema de la mayoría no es la falta de potencial, es la falta de dirección. No fallan porque no puedan lograrlo, fallan porque no saben qué están intentando lograr. Viven en piloto automático, movidos por la inercia del entorno, por lo que los demás esperan de ellos, por lo que la sociedad les dice que deberían ser. Persiguen metas que no sienten, sueños que no nacieron en su alma sino en la comparación, y se pierden en una vida que no les pertenece. Y es ahí donde comienza la decadencia del espíritu, cuando olvidas tu norte, cuando te mueves sin propósito, cuando haces mucho pero avanzas poco. La claridad es el arma más poderosa del ser humano consciente. Es mirar dentro de ti con brutal honestidad y despojarte de todo lo que no eres. Porque antes de saber a dónde vas, debes saber quién eres. Y esa es la pregunta que muy pocos se atreven a responder. Preferimos distraernos, entretenernos, saturar la mente con ruido antes que enfrentarnos a ese silencio incómodo donde resuenan nuestras verdades. Pero en ese silencio es donde nace la claridad. El camino hacia la claridad no es una revelación, es una limpieza. No consiste en encontrar más respuestas, sino en eliminar lo que estorba. Cuanto más simplificas, más ves. Cuanto más sueltas, más entiendes. Cuanto más callas el ruido, más escuchas tu verdad. La claridad no aparece en la mente saturada, aparece en la mente en calma. Y para alcanzar esa calma, necesitas disciplina mental. Necesitas aprender a estar contigo, a soportar tus pensamientos, a escucharte sin miedo. El ser humano moderno vive saturado de información pero vacío de comprensión. Puede acceder a todo el conocimiento del mundo con un clic, pero no logra entender qué quiere de sí mismo. Confunde saber con claridad, pero no son lo mismo. Saber mucho puede confundirte más. Lo importante no es cuánto sabes, sino qué haces con lo que sabes. La claridad es seleccionar, filtrar, enfocar.
Es tener el valor de decir esto sí, esto no. En la historia, todos los grandes visionarios tuvieron una claridad brutal. Lincoln sabía que su destino era unir una nación, aunque eso significara ser odiado por la mitad del país. Ford sabía que su propósito era poner a América sobre ruedas, y esa visión lo mantuvo enfocado incluso cuando lo arruinaban una y otra vez. Edison veía la luz cuando el mundo vivía en la oscuridad. Disney veía un mundo de fantasía en medio de la ruina. Hobbes veía el futuro cuando los demás no sabían imaginarlo. Todos ellos compartían una misma cualidad, una claridad implacable, una visión tan definida que ni el fracaso, ni la burla, ni el tiempo pudieron desviarlos. La claridad no viene del exterior. No la obtienes de un libro, ni de una conversación, ni de un consejo. La claridad nace del contacto directo contigo mismo. Nace cuando te atreves a mirarte sin máscaras, sin excusas, sin miedo. Cuando te preguntas qué quieres realmente, y tienes la valentía de aceptar la respuesta, incluso si eso significa cambiarlo todo. Porque la claridad no siempre trae comodidad. A veces, trae caos. A veces, te obliga a destruir lo que construiste para poder volver a empezar. Y ahí muchos se detienen. Porque tener claridad también duele. Duele ver con nitidez lo que has evitado durante años. Duele darte cuenta de que estás en un camino que no es tuyo. Duele reconocer que has vivido para complacer, para encajar, para sobrevivir, pero no para crecer. Duele, sí. Pero ese dolor es el inicio de tu liberación. Porque nada es más poderoso que la persona que se mira a sí misma y dice, basta. Ya no más. La claridad requiere coraje. Coraje para dejar ir lo que ya no te sirve, coraje para decepcionar a los demás si eso significa ser fiel a ti, coraje para caminar solo si es necesario. Porque cuando obtienes claridad, el mundo tiembla. Ya no eres manipulable. Ya no buscas aprobación. Ya no negocias con tus valores. Y eso asusta a quienes viven confundidos. Pero la claridad no se mantiene sola. Se entrena, se protege, se renueva. Cada día, el ruido intentará regresar, los miedos, las comparaciones, las distracciones, las dudas. El entorno intentará que olvides tu norte. Por eso debes recordarlo constantemente. Debes tener rituales de claridad, momentos donde te reconectes con tu visión. Puede ser escribir, meditar, caminar en silencio, observar el amanecer, pero hazlo. Porque sin esa reconexión, volverás a perderte. La mente sin claridad es como un barco sin timón. El viento sopla, las olas golpean y el barco se mueve, sí, pero sin rumbo. Se deja arrastrar por las corrientes. Y un día, naufraga. Así viven millones de personas, ocupadas, cansadas, saturadas, pero vacías. Se mueven, pero no avanzan. Corren, pero no llegan. La claridad no te hace moverte más rápido, te hace moverte mejor. La claridad también te enseña a decir no. A las distracciones, a las oportunidades que no se alinean con tu propósito, a las personas que drenan tu energía. Decir no es un acto de poder. Cada no a lo que no te sirve es un sí a tu propósito. La claridad no te multiplica, te enfoca. Y el enfoque es la herramienta de los grandes. El que tiene claridad no compite, crea. No imita, lidera. No corre detrás del éxito, lo atrae. Porque sabe quién es y qué ofrece. No se deja llevar por tendencias ni por comparaciones, porque su dirección está dentro, no fuera. Esa es la diferencia entre el que se pierde y el que trasciende. La claridad no es estática. Evoluciona contigo. Lo que hoy es claro puede volverse confuso mañana si no sigues creciendo. Por eso debes mantenerte despierto, curioso, flexible. Debes revisar tu visión constantemente, ajustarla, refinarla. La claridad no es un destino, es un estado mental en movimiento. La claridad también implica aceptación. Aceptar que no puedes controlarlo todo, que habrá incertidumbre, que los planes cambiarán. Pero la claridad te permite navegar esa incertidumbre con confianza. Porque cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, incluso el caos se convierte en un aliado. La claridad se refleja en tus acciones. No en tus palabras, sino en tu consistencia. La persona clara no improvisa cada día.
Tiene un propósito, una rutina, una dirección. No necesita motivación constante, porque tiene norte. No necesita que el mundo lo empuje, porque el motor está dentro. Los líderes con claridad inspiran porque proyectan certeza. Las personas lo siguen, no por carisma, sino porque transmiten dirección. La claridad es magnética. La claridad atrae recursos, oportunidades, aliados. Porque el universo conspira a favor de quien sabe lo que quiere. La claridad también trae paz. Porque elimina la confusión. Cuando sabes lo que debes hacer, ya no pierdes energía pensando en lo que podrías hacer. Tomas decisiones rápidas, firmes, conscientes. Y esa agilidad mental es poder. Capítulo 4. La visión, crear el futuro antes de vivirlo. Todo lo que existe en este mundo fue primero una visión. Antes de que existieran los rascacielos, alguien vio una torre elevándose en su mente. Antes de que existieran los aviones, alguien imaginó hombres volando entre las nubes. Antes de que existieran los grandes imperios, los avances tecnológicos, las revoluciones humanas, hubo una chispa invisible que lo inició todo, una imagen, una posibilidad, un sueño que nadie más podía ver. La visión es el arte supremo de los creadores, el lenguaje con el que el alma le susurra al futuro. No es una fantasía, no es un deseo infantil, no es una ilusión, es la anticipación de una realidad que aún no existe pero que ya está viva dentro de quien la concibe. Cada gran ser humano que dejó huella en la historia tuvo una visión tan poderosa que fue capaz de sostenerla incluso cuando el mundo entero lo llamaba loco. Thomas Edison no vio bombillas, vio luz. Henry Ford no vio autos, vio libertad. Walt Disney no vio parques, vio reinos de imaginación. Nikola Tesla no vio cables, vio energía corriendo libre por el aire. Steve Jobs no vio dispositivos, vio un mundo interconectado donde la creatividad sería la nueva revolución humana. Todos ellos tuvieron algo en común, una mente tan enfocada en la visión que el fracaso, la crítica y el rechazo no pudieron quebrarla. La visión no se trata de ver con los ojos, sino de ver con la mente. Los ojos solo observan lo que es, la mente ve lo que puede ser. Los ojos ven obstáculos, la visión ve caminos. Los ojos ven límites, la visión ve posibilidades. Por eso, los visionarios son peligrosos para los conformistas, porque donde otros se detienen, ellos comienzan. Donde otros se quejan, ellos construyen. Donde otros ven un final, ellos ven un nuevo principio. Pero la visión no se regala, se revela. Y esa revelación no llega a cualquiera. Llega al que se atreve a mirar más allá de lo evidente, al que se atreve a soñar más allá de lo permitido, al que tiene el valor de sostener una idea en su mente hasta que el universo no tenga más remedio que manifestarla. La visión no es un privilegio de los genios, es un llamado del alma. Pero solo quienes escuchan ese llamado y lo honran con acción, fe y disciplina, son los que logran convertirlo en realidad. Tener una visión es sostener una carga sagrada. Porque una vez que la ves, no puedes desverla. Una vez que la sientes, no puedes ignorarla. Una vez que la entiendes, no puedes traicionarla sin destruirte. La visión es una responsabilidad, no un capricho. Es el destino pidiéndote compromiso. Muchos dicen querer un propósito, pero pocos quieren el peso de una visión. Porque la visión exige sacrificio. Exige que abandones la comodidad de lo conocido y camines hacia lo incierto. Exige que digas no a 1000 distracciones y sí a un solo llamado. Exige que soportes la soledad de ser el único que cree cuando todos dudan. Pero también te recompensa con lo que ningún otro puede experimentar, la magia de ver lo invisible volverse tangible. La visión no siempre llega con claridad. A veces llega como un susurro, como una inquietud que no puedes explicar, como un fuego que no se apaga. No sabes exactamente qué significa, pero sabes que está ahí. Es como una melodía lejana que te llama. Y si la sigues, te llevará a lugares que jamás imaginaste. Pero si la ignoras, te perseguirá toda la vida. Porque las visiones que no se cumplen se convierten en fantasmas que te visitan en las noches silenciosas, recordándote lo que pudiste haber sido. El proceso de materializar una visión es una guerra. No contra el mundo, sino contra ti mismo. Contra tus miedos, tus dudas, tus excusas, tu impaciencia.
Porque la visión no necesita que el mundo crea en ti, necesita que tú no dejes de creer en ella. Edison falló más de 1000 veces antes de ver la luz, literalmente. Y cuando un periodista le preguntó cómo podía soportar tantos fracasos, respondió: no fracasé 1000 veces. Descubrí 1000 formas que no funcionan. Eso es tener visión, entender que cada caída es parte del proceso. La visión no se construye con entusiasmo momentáneo, se construye con persistencia. Se alimenta del esfuerzo, del tiempo, del coraje. No basta con imaginar, hay que actuar. La visión sin acción es ilusión. La acción sin visión es esfuerzo desperdiciado. Pero cuando ambas se unen, el resultado es creación. La visión no se trata solo de ti. Si tu visión solo busca beneficio personal, es limitada. Las verdaderas visiones transforman vidas, inspiran generaciones, cambian paradigmas. Ford no soñó con vender autos, soñó con revolucionar la manera en que el mundo se movía. Disney no soñó con hacer dinero, soñó con despertar la imaginación del niño que todos llevamos dentro. Mandela no soñó con poder, soñó con libertad. Cuando tu visión trasciende tu ego, el universo conspira contigo. Y sin embargo, la visión sin disciplina se disuelve. Una mente que sueña pero no actúa se convierte en su propio enemigo. La visión necesita estructura, necesita orden, necesita dirección. No basta con tener una imagen del futuro, hay que construir el puente entre el presente y esa imagen. Y ese puente se construye con hábitos, con paciencia, con acción diaria. Cada paso, por pequeño que parezca, es un ladrillo que acerca tu visión a la realidad. El visionario no busca aprobación. Entiende que ser comprendido es un lujo que llega después, no antes. La gente se reirá, dudará, te llamará loco, y eso está bien. Porque el visionario sabe algo que los demás olvidaron, que toda idea nueva parece imposible hasta que alguien la logra. Que toda creación es una herejía hasta que se convierte en historia. Que todo cambio comienza con un solo individuo dispuesto a creer en lo invisible. El proceso de proteger una visión es un acto de guerra silenciosa. Cada día, el miedo intentará robarte claridad. Cada fracaso intentará hacerte dudar. Cada crítica intentará hacerte retroceder. Pero tú debes sostenerte. Debes recordar por qué empezaste. Debes mantener viva la imagen en tu mente, incluso cuando nadie más la ve. Porque si la sueltas, muere. Y si muere, mueres tú un poco también. El visionario vive entre dos mundos, el que es y el que será. Su tarea es traer lo invisible al plano físico, convertir pensamientos en materia, transformar ideas en realidad. Por eso su vida no es fácil. Porque vive adelantado a su tiempo. Porque ve lo que otros aún no pueden comprender. Y eso duele. Duele ser incomprendido. Duele ser juzgado. Duele caminar solo. Pero ese es el precio de la creación. Y los que tienen el coraje de pagarlo se convierten en los arquitectos del futuro. La visión te da dirección, pero también te exige transformación. No puedes alcanzar una visión grande con una mentalidad pequeña. No puedes manifestar una realidad superior siendo la misma persona. La visión no solo te pide crear algo nuevo afuera, te pide convertirte en alguien nuevo adentro. Cada obstáculo que enfrentas no es un castigo, es una prueba que te prepara para sostener lo que estás construyendo. Porque el universo no te entrega una visión que no puedas manejar. Te entrena para merecerla. Por eso la paciencia es una virtud sagrada para el visionario. La impaciencia destruye más sueños que el fracaso. El visionario entiende que todo tiene su tiempo, que las raíces crecen en la oscuridad antes de que el árbol vea la luz, que la madurez requiere espera. No todo está listo para florecer ahora, y está bien. Porque cada cosa llega cuando debe llegar. Capítulo 5. El propósito, la llama que mantiene viva la voluntad. El propósito no es una meta, no es una lista de objetivos, no es un sueño pasajero ni una frase bonita para colgar en la pared. El propósito es el pulso de tu existencia, la razón por la que respiras, la fuerza invisible que te empuja cuando ya no queda energía, la voz interna que sigue hablando cuando el ruido del mundo intenta silenciarte. Es aquello que te da sentido, incluso cuando el resto de la vida parece no tenerlo. El propósito es el fuego eterno que, una vez encendido, jamás vuelve a apagarse.
Y sin propósito, el hombre es un barco sin timón, una llama sin oxígeno, una vida sin dirección. El propósito no se encuentra, se recuerda. Está dentro de ti desde siempre, esperándote pacientemente. No se trata de buscar afuera, de leer 1000 libros, de seguir gurús o de copiar fórmulas. Se trata de mirar hacia adentro, de escucharte profundamente, de despojarte de todas las máscaras que te impusieron hasta descubrir lo que realmente te mueve. El propósito no se impone, se revela cuando estás dispuesto a enfrentarte con honestidad brutal a la pregunta que muchos temen: ¿para qué estoy aquí? Vivimos en una época en la que la confusión reina. Las personas confunden propósito con éxito, confunden satisfacción con fama, confunden reconocimiento con significado. Se esfuerzan, se desgastan, corren de un lado a otro acumulando logros vacíos, trofeos sin alma, aplausos sin eco. Y un día, cuando el silencio los alcanza, descubren que a pesar de haber logrado tanto, siguen sintiendo un vacío imposible de llenar. Porque el propósito no se mide en cifras, se mide en coherencia. No está en lo que haces, sino en por qué lo haces. El propósito no es un camino recto. Es un viaje que atraviesa sombras, dudas y contradicciones. Es el mapa que solo se ilumina mientras caminas. A veces crees que lo perdiste, pero él nunca se fue, solo cambió de forma, esperándote a que madures para comprenderlo de verdad. El propósito no te grita, te susurra. Y si tu mente está llena de ruido, no podrás oírlo. Por eso los grandes descubrimientos del alma ocurren en el silencio, en la soledad, en esos momentos donde la vida te obliga a detenerte, a mirar lo que has evitado mirar, a cuestionarte todo. La historia está llena de hombres y mujeres que vivieron con propósito, y por eso trascendieron su tiempo. Lincoln no gobernó por poder, sino por causa. Gandhi no luchó por fama, sino por justicia. Martin Luther King no marchó por reconocimiento, sino por dignidad. Todos ellos podrían haber vivido cómodamente, podrían haber elegido caminos más fáciles, pero el propósito no permite comodidad. El propósito exige entrega, exige sacrificio, exige renuncia. Y sin embargo, es esa entrega la que otorga sentido a la existencia. El propósito no busca recompensa externa, porque su recompensa está en la acción misma. El hombre con propósito no necesita aprobación, porque su fuego interior es suficiente. No busca ser comprendido, porque comprende que los demás aún no han sentido la misma llamada. No busca atajos, porque sabe que el propósito no es una meta que alcanzar, sino un camino que vivir. Tener propósito no significa tener todas las respuestas. Significa tener una dirección tan clara que incluso en medio del caos sabes hacia dónde vas. Significa que cuando el cansancio te doblega, recuerdas por qué empezaste. Que cuando los demás se rinden, tú sigues, no por orgullo, sino porque algo dentro de ti no te permite detenerte. El propósito no se elige por conveniencia, se acepta por destino. Y cuando lo aceptas, el universo comienza a reordenarse a tu favor. Aparecen personas, oportunidades y señales que te guían, no porque sea magia, sino porque tu energía deja de dispersarse. Tu atención, tu mente y tu alma se alinean con algo superior. Y en esa alineación, todo fluye con un sentido imposible de explicar. Pero el propósito también prueba tu fortaleza. Porque antes de expandirte, te destruye. Te quita lo superficial, te deja desnudo ante ti mismo, te confronta con tus miedos y tus contradicciones. Te arranca de la comodidad, te expone a la incomprensión. Y ahí, en ese punto donde muchos se rompen, el propósito te pide una elección. ¿Seguirás aunque duela, aunque nadie te aplauda, aunque todo parezca perdido? Los grandes dijeron sí. Y por eso los recordamos. Cuando tienes propósito, la vida ya no es una sucesión de días iguales. Cada amanecer se convierte en un llamado. Cada obstáculo se transforma en parte del camino. Ya no huyes del dolor, lo integras. Ya no temes al fracaso, lo usas. Ya no vives esperando el fin de semana o las vacaciones, porque entiendes que cada día tiene sentido. El propósito convierte la rutina en ritual, el trabajo en expresión, el esfuerzo en honor. El propósito no es una idea, es una energía que vibra en todo lo que haces. Es visible en tus ojos, en tu manera de hablar, en cómo te comportas cuando nadie te ve. La persona con propósito no necesita decirlo, se siente.
Irradia convicción, transmite calma, inspira sin esfuerzo. Porque su energía es coherente. Y la coherencia es el lenguaje más poderoso del alma. Pero el propósito no sobrevive sin disciplina. El fuego del propósito necesita combustible, y ese combustible es la acción constante. Si no lo alimentas, se apaga. No importa cuán noble sea tu intención si no la respaldas con compromiso. El propósito sin acción se marchita, y la acción sin propósito se agota. Ambas deben coexistir en equilibrio perfecto. El propósito también te transforma en un faro. No porque quieras liderar, sino porque inevitablemente te conviertes en guía para quienes aún caminan en la oscuridad. La gente siente cuando alguien vive con propósito. Lo reconocen sin palabras. Se sienten atraídos por esa energía porque les recuerda lo que ellos mismos han olvidado, que la vida puede tener sentido. El propósito te obliga a crecer. No puedes sostener un propósito grande con una mentalidad pequeña. El propósito te incomoda, te empuja, te obliga a reinventarte constantemente. Cada nueva versión de ti nace del sacrificio de la anterior. No puedes cumplir una misión de grandeza desde la comodidad de lo conocido. Por eso, los que viven con propósito nunca se estancan. Están en constante evolución, no porque lo deseen, sino porque la vida los empuja a expandirse para poder sostener la magnitud de lo que llevan dentro. El propósito también te enseña humildad. Porque entiendes que no eres el centro del universo, eres un canal. Que la grandeza no se trata de ti, sino de lo que puedes aportar al mundo. Que tu talento no es propiedad privada, es una herramienta al servicio de algo más grande. Cuando comprendes esto, el ego desaparece. Ya no buscas destacar, buscas servir. Ya no compites, contribuyes. Ya no acumulas, compartes. Y en ese acto de entrega, te vuelves verdaderamente poderoso. El propósito te libera de la necesidad de compararte. Porque cuando sabes quién eres y por qué estás aquí, entiendes que cada vida tiene su propio ritmo, su propio diseño, su propio tiempo. Dejas de correr la carrera de otros y comienzas a caminar tu propio sendero. Y ese sendero, aunque solitario a veces, es el único que te lleva a la plenitud. Pero el propósito también tiene su sombra. Porque cuando lo descubres, no hay vuelta atrás. Ya no puedes conformarte con menos. Ya no puedes vivir en automático. Ya no puedes hacer lo que no amas sin sentir que te traicionas. El propósito se convierte en una brújula que no te permite mentirte. Y eso es un regalo y una carga. Porque vivir con propósito no es fácil, pero es real. Y lo real siempre vale el precio. Capítulo 6. La disciplina, el acero del alma. La disciplina es el cimiento invisible sobre el que se levanta todo lo grandioso. No hay propósito que perdure, ni visión que se cumpla, ni sueño que se materialice, sin la fuerza constante de la disciplina. La disciplina no es glamour, no es motivación, no es emoción pasajera. Es ese fuego silencioso que sigue ardiendo cuando la pasión se ha ido, cuando la inspiración se ha agotado, cuando el cuerpo se cansa y la mente intenta rendirse. La disciplina es la voz que te levanta cuando el resto de ti quiere quedarse dormido. Es la voluntad pura convertida en hábito. Es la decisión de avanzar aunque no haya aplausos, aunque no haya testigos, aunque no haya resultados inmediatos. El mundo moderno idolatra los comienzos y olvida los procesos. Admira el brillo del éxito, pero no la oscuridad de la constancia. Todos quieren el fruto, pero pocos están dispuestos a cavar las raíces. La disciplina es precisamente eso: cavar, construir, sostener, repetir, resistir. Día tras día. Sin atajos. Sin recompensas instantáneas. Sin depender del ánimo o de las circunstancias. Es el arte de convertir lo ordinario en extraordinario a través de la repetición intencional. El hombre disciplinado no necesita motivación, porque ha entendido que la motivación es una emoción caprichosa, volátil, inconstante. La motivación depende del clima, de la música, del entorno, de la aprobación, del ánimo. Pero la disciplina no depende de nada. La disciplina no pregunta si tienes ganas, solo te pregunta si tienes compromiso. Y si la respuesta es sí, entonces actúas. Punto. No importa el cansancio, el miedo o el contexto. La disciplina te hace libre,
porque te libera del dominio de tus emociones. La disciplina es un pacto contigo mismo. Un pacto silencioso que dices cumplir cada día, incluso cuando nadie más lo exige. Es el respeto absoluto por tu palabra, la integridad en su forma más pura. Porque el que no cumple lo que se promete a sí mismo, no tiene poder. Puedes engañar al mundo, pero nunca podrás escapar de ti. Y cuando rompes la disciplina, el alma lo sabe. Lo siente. Lo resiente. La falta de disciplina erosiona el carácter, debilita la confianza, apaga el fuego interno. Pero cuando cumples lo que dijiste, incluso en los días difíciles, tu alma crece. La disciplina no se construye en la comodidad, se forja en la resistencia. Cada vez que haces lo que no quieres hacer pero sabes que debes hacerlo, estás templando tu carácter. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la pereza, la acción sobre la excusa, el propósito sobre el placer inmediato, estás fortaleciendo tu espíritu. Y llega un punto en el que la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. Ya no luchas por hacerlo, eres el tipo de persona que lo hace. Piensa en los grandes de la historia. Edison no descubrió la bombilla en un acto de suerte, la descubrió en 1000 noches de disciplina. Beethoven no compuso su música por inspiración divina, la compuso porque escribía todos los días, incluso cuando su cuerpo lo traicionaba. Michael Jordan no se convirtió en leyenda por talento, se convirtió porque entrenaba más horas que todos los demás. La disciplina es el terreno donde el talento se convierte en poder. Sin disciplina, el talento es solo potencial no cumplido. La disciplina también es paciencia. Porque la verdadera disciplina no busca gratificación inmediata, sino resultados duraderos. El disciplinado entiende que el éxito no llega de un salto, llega de una secuencia de pasos pequeños, repetidos con precisión a lo largo del tiempo. Es la acumulación de decisiones correctas lo que cambia el destino. Ninguna acción aislada cambia tu vida, pero la consistencia sí lo hace. La disciplina convierte lo invisible en inevitable. El que domina la disciplina domina el tiempo. Mientras otros se distraen, él construye. Mientras otros buscan motivación, él actúa. Mientras otros esperan el momento perfecto, él lo crea. La disciplina convierte cada segundo en una oportunidad para avanzar. Porque la disciplina no se trata de hacer más, se trata de no desperdiciar. Cada minuto que cedes a la distracción es una moneda de tu vida que nunca volverá. Pero la disciplina no siempre se siente heroica. A veces se siente aburrida, repetitiva, monótona. Y ahí es donde muchos fallan. Creen que el éxito debe sentirse glorioso. Pero la gloria está hecha de repeticiones invisibles, de miles de días silenciosos donde nadie te felicita, donde nadie te ve, donde solo estás tú, tus hábitos y tu propósito. La disciplina es el arte de ser fiel al proceso cuando el resultado aún no llega. La disciplina también te enseña humildad. Porque te muestra tus límites y te obliga a enfrentarlos sin excusas. Te enseña que no importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantes. Te enseña a ser constante, no perfecto. Te enseña que el progreso es mejor que la parálisis. Y sobre todo, te enseña a respetar el tiempo. Porque cada vez que procrastinas, no estás posponiendo una tarea, estás posponiendo tu vida. La disciplina no te pide que seas duro con los demás, sino contigo mismo. Pero no desde la crueldad, sino desde la compasión firme. Es mirarte al espejo y decirte la verdad, aunque duela. Es reconocer tus excusas por lo que son, distracciones disfrazadas de lógica. Es elegir no traicionar tu potencial por unos segundos de comodidad. La disciplina no es autocastigo, es autoamor en su forma más elevada. Porque hacer lo que sabes que te hará crecer, aunque sea difícil, es la prueba más pura de respeto hacia ti mismo. El mundo está lleno de personas talentosas, pero vacío de disciplinadas. Todos pueden empezar, pocos pueden continuar. Cualquiera puede prometer, pocos pueden cumplir. Los grandes no lo fueron porque siempre ganaron, lo fueron porque nunca dejaron de intentarlo. Porque cuando los demás se rendían, ellos seguían. Esa es la esencia de la disciplina, seguir, incluso cuando no hay evidencia de progreso. La disciplina también te hace consciente del valor del esfuerzo. Te enseña a amar el proceso más que el resultado.
Porque entiendes que el resultado es solo un reflejo de lo que hiciste cuando nadie te miraba. Cada hábito que construyes, cada acción que repites, cada sacrificio que haces, se convierte en parte de ti. Y llega un momento en el que miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Que el proceso te transformó. Que la disciplina no solo cambió tus resultados, cambió tu identidad. La disciplina es el puente entre lo que eres y lo que puedes ser. Entre el sueño y la realidad. Entre el propósito y la conquista. Es el hilo que une la mente, el cuerpo y el alma en una sola dirección. Sin disciplina, todo se dispersa. Con disciplina, todo se alinea. Pero la disciplina también exige equilibrio. No se trata de esclavizarte, sino de ordenarte. No se trata de destruirte, sino de construirte. El exceso de rigidez mata el espíritu, pero la falta de estructura lo disuelve. La verdadera disciplina no es una prisión, es una liberación. Te da estructura para moverte con libertad. Porque el que tiene control sobre sí mismo no necesita que nadie lo controle. La disciplina te vuelve predecible para ti mismo. Y eso es poder. Saber que puedes confiar en ti. Saber que harás lo que dijiste, no porque alguien te mire, sino porque tú lo decidiste. Esa certeza interna te vuelve invencible. Porque el que confía en sí mismo no depende del mundo para avanzar. Capítulo 7. La acción, el puente entre el pensamiento y la realidad. La acción es la verdad final. Todo pensamiento, toda intención, toda emoción, toda fe, toda planificación, todo propósito y toda disciplina convergen en un punto inevitable, el momento en que decides actuar. Porque la acción es la frontera entre lo imaginado y lo vivido, entre lo que sueñas y lo que construyes, entre lo que dices que quieres y lo que realmente estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Sin acción, las ideas se marchitan, los sueños se pudren, la fe se diluye y el propósito se convierte en un eco vacío. La acción es el lenguaje del alma en movimiento, el único idioma que entiende el universo. El mundo no premia a los que piensan, premia a los que hacen. Las ideas por sí solas no cambian la realidad, lo hacen las manos que se ensucian, los pies que caminan, las mentes que se atreven a ejecutar. La historia no recuerda a los que tuvieron grandes intenciones, sino a los que tuvieron el coraje de dar el primer paso. Porque la acción es lo que separa al soñador del creador, al que imagina del que transforma, al que desea del que conquista. Muchos pasan la vida entera esperando el momento perfecto para actuar, pero ese momento no existe. La perfección es una trampa creada por el miedo. Esperar a estar listo es la forma más elegante de postergar tu destino. Nadie estuvo listo. Edison no estaba listo cuando empezó a experimentar con electricidad. Ford no estaba listo cuando construyó su primer motor en un cobertizo. Disney no estaba listo cuando dibujó su primer ratón en un papel arrugado. Estaban movidos por una fe ciega en la acción. Sabían que la claridad viene del movimiento, no de la espera. Que el progreso no nace de pensar, sino de hacer. La acción es energía condensada. Cada vez que actúas, creas movimiento en el universo. Rompes la inercia, interrumpes la pasividad, envías una señal al destino que dice, estoy listo para recibir, pero también para construir. La acción no necesita ser perfecta, necesita ser constante. Porque la acción imperfecta supera 1000 veces a la inacción perfecta. Cada paso, por pequeño que parezca, cambia tu frecuencia, tu realidad, tu mente. El pensamiento sin acción es como una semilla guardada en un cajón. Tiene potencial, sí, pero nunca florecerá. Puedes tener la semilla más fértil del mundo, pero si no la siembras, si no la cuidas, si no la expones al sol y al riesgo, no servirá de nada. Así es la acción, el acto de poner en la tierra de la realidad lo que tu mente imaginó en el cielo de las ideas. Actuar es una forma de fe. Porque cuando actúas, lo haces sin garantía. No sabes si funcionará, no sabes si te saldrá bien, no sabes si el resultado será el que esperas. Pero lo haces igual. Y en ese acto de valentía, en esa decisión de moverte a pesar del miedo, se encuentra el verdadero poder. Porque el miedo no se vence con pensamiento positivo, se vence con movimiento. La acción es el antídoto del miedo. La mayoría espera sentirse lista antes de actuar, pero la verdad es que solo te sientes listo después de haber actuado.
La acción crea confianza, no al revés. Cada vez que haces algo que te daba miedo, cada vez que te lanzas aunque no tengas certeza, estás expandiendo tu territorio mental. Te demuestras a ti mismo que eres más capaz de lo que creías. Y esa evidencia interna se convierte en una fuente inagotable de poder. La acción transforma la identidad. No te conviertes en escritor por pensar en escribir, sino por escribir. No te conviertes en atleta por visualizarte entrenando, sino por entrenar. No te conviertes en empresario por soñar con libertad, sino por tomar decisiones difíciles y asumir riesgos reales. La identidad se construye a través de la acción repetida. Eres lo que haces, no lo que dices que harás. La acción también requiere humildad, porque actuar es exponerte. Es salir del refugio de la teoría, donde todo parece bajo control, y enfrentarte a la realidad, donde el fracaso es posible. Pero esa exposición es necesaria, porque solo en la realidad se aprende. El conocimiento verdadero no nace de la reflexión, nace de la experiencia. Y la experiencia solo se obtiene actuando. Actuar no siempre significa grandes saltos. A veces, la acción es levantarte cuando no tienes ganas. Es enviar ese mensaje que pospones. Es hacer esa llamada que temes. Es escribir una página cuando tu mente está en blanco. Es dar un paso más cuando el cansancio te susurra que pares. La acción es acumulativa. Cada acto, por pequeño que parezca, se convierte en parte del proceso que te lleva a la cima. El que domina las pequeñas acciones diarias termina construyendo lo que otros llaman imposible. La acción también es el juez más honesto del propósito. Porque es fácil decir que tienes metas, es fácil hablar de sueños, pero la acción revela la verdad. Tus acciones siempre mostrarán en qué crees realmente. Si dices que algo es importante pero no actúas en consecuencia, es mentira. Las palabras son intenciones, las acciones son prioridades. Y la vida responde, no a tus intenciones, sino a tus prioridades. La procrastinación es el enemigo silencioso de la acción. Se disfraza de preparación, de prudencia, de perfeccionismo. Pero en realidad es miedo, miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a descubrir que no eras tan bueno como imaginabas. Pero la ironía es que ese miedo solo desaparece cuando haces. Porque el miedo se alimenta de incertidumbre, y la acción destruye la incertidumbre. La acción exige responsabilidad. Porque cuando actúas, ya no puedes culpar al destino, al sistema o a la suerte. Cuando actúas, tomas control. Y ese control da miedo, porque significa que si no avanzas, no hay a quien culpar más que a ti. Pero también significa poder. Porque al asumir la responsabilidad total de tu vida, te conviertes en arquitecto de tu destino. El que actúa sin esperar resultados inmediatos desarrolla una fuerza interior inquebrantable. Porque aprende a enamorarse del proceso, no del resultado. Aprende que cada día que hace lo correcto, aunque no vea fruto, está plantando algo que florecerá más adelante. La acción constante es la semilla del éxito inevitable. Piensa en el río. No rompe la roca por su fuerza, sino por su constancia. Así es la acción, repetida, paciente, imparable. Cada acción es una gota. Y una gota sola no cambia nada. Pero millones de gotas, día tras día, son capaces de moldear la piedra más dura. La acción persistente vence a cualquier obstáculo, sin importar cuán imposible parezca. La acción también te conecta con la vida. Porque mientras piensas, la mente crea distancia, pero mientras actúas, estás presente. Actuar te devuelve a la hora, al único momento donde existe el poder. No puedes cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero puedes actuar hoy. Y el hoy es el terreno donde se siembra el mañana. No actuar es rendirse al miedo disfrazado de lógica. Es quedarse quieto esperando condiciones ideales que nunca llegarán. La acción no espera a que el mar esté en calma, navega incluso en la tormenta. Porque entiende que el progreso no depende del clima, sino del capitán. La acción también tiene un ritmo. No se trata de moverte sin sentido, sino de moverte con propósito. La acción sin dirección es desgaste. La dirección sin acción es estancamiento. Pero cuando ambas se encuentran, nace el movimiento consciente. Y el movimiento consciente es poder puro. Capítulo 8.
La gratitud, el arte de ver abundancia en medio del esfuerzo. La gratitud no es un gesto superficial ni una frase que se repite mecánicamente para sonar espiritual. La gratitud es una forma de ver, una forma de estar, una forma de existir. Es el arte de reconocer la abundancia incluso cuando la mente solo ve carencia, de encontrar belleza en lo cotidiano, de comprender que, incluso en medio de la lucha, ya posees más de lo que alguna vez soñaste. La gratitud es la llave que abre el corazón, el antídoto del ego, la raíz del equilibrio interior. Es lo que te permite caminar con ligereza en un mundo que a menudo pesa demasiado. Vivimos en una era donde se nos enseña a desear constantemente, a perseguir más, a compararnos sin descanso, a medir nuestra valía en función de lo que no tenemos. Pero la gratitud interrumpe ese ciclo. La gratitud no niega tus metas, no cancela tu ambición, no te vuelve pasivo. Te centra. Te recuerda que la grandeza no se alcanza desde la escasez, sino desde la plenitud interior. Porque cuando eres capaz de sentir gratitud incluso antes de recibir, te conviertes en imán para todo lo que buscas. La gratitud no es una reacción, es una elección. No se trata de agradecer solo cuando las cosas salen bien, sino de encontrar sentido incluso en lo que duele. Agradecer no significa conformarte, significa comprender. Comprender que cada experiencia, incluso las más duras, tienen un propósito oculto. Que cada pérdida enseña, cada error pule, cada desafío fortalece. La vida no siempre da lo que pides, pero siempre da lo que necesitas para crecer. Ser agradecido es ver la realidad sin filtros de resentimiento. Es mirar tu pasado sin odio, tu presente sin queja y tu futuro sin miedo. La gratitud no borra el dolor, lo transforma. Te permite ver la herida no como castigo, sino como preparación. Porque solo el alma que ha sufrido puede realmente apreciar la paz. Solo el que ha estado en la oscuridad puede comprender el valor de la luz. Piensa en los grandes que marcaron el curso de la humanidad. Lincoln, en sus años más oscuros, agradecía la oportunidad de servir a un propósito mayor. Mandela, encarcelado durante 27 años, encontraba gratitud en el simple hecho de seguir respirando, de seguir aprendiendo, de seguir soñando con un país libre. Ellen Keller, ciega y sorda desde niña, veía en cada sonido que no podía escuchar y en cada paisaje que no podía ver una oportunidad para apreciar más profundamente el milagro de existir. Todos ellos comprendieron algo que la mayoría ignora, que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la conciencia. El hombre agradecido no necesita tenerlo todo, porque entiende que ya lo tiene todo. Sabe que su valor no está en las cosas, sino en su capacidad de ver el significado detrás de cada cosa. Cuando te vuelves agradecido, dejas de mirar lo que te falta y comienzas a ver lo que te sostiene. Descubres que la vida no te debe nada, que cada día es un regalo inmenso, que cada respiro es un recordatorio de que aún tienes una oportunidad más para crear, amar, servir, avanzar. La gratitud transforma la mente porque cambia la dirección del enfoque. La mente no puede pensar en miedo y gratitud al mismo tiempo. Son frecuencias opuestas. Cuando eliges agradecer, le enseñas a tu mente a mirar hacia la luz, incluso en medio del caos. Por eso la gratitud no es una emoción blanda, es una estrategia de poder. Es una disciplina mental que te entrena para ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La gratitud también tiene un efecto profundo en la energía con la que vives. Las personas agradecidas vibran diferente. Irradian calma, inspiran confianza, atraen paz. No porque su vida sea más fácil, sino porque su perspectiva es más alta. No viven desde la falta, viven desde la abundancia. Y el universo responde a eso. Porque el universo no entrega a quien más desea, sino a quien más aprecia. Ser agradecido en la dificultad es un acto de maestría espiritual. Agradecer cuando tienes es humano, agradecer cuando pierdes es divino. Porque ahí, en medio de la prueba, cuando todo parece derrumbarse, la gratitud se convierte en un escudo que te protege del resentimiento, la desesperanza y el cinismo. Agradecer en medio del dolor es recordarte que sigues vivo, que sigues aprendiendo, que aún puedes elegir tu actitud. La gratitud no niega la injusticia, pero la trasciende. No ignora el sufrimiento, lo ilumina. Cuando agradeces, no estás diciendo todo está bien, estás diciendo esto también tiene sentido.
Estás reconociendo que la vida no siempre se entiende mirando hacia adelante, pero sí mirando hacia atrás. Y que, en retrospectiva, todo encaja. Cada obstáculo, cada pérdida, cada caída, fueron piezas necesarias para construir la fortaleza que ahora tienes. La gratitud también te conecta con los demás. Porque cuando agradeces, te haces consciente de cuánto de ti está hecho por otros. Tu vida es una red invisible de esfuerzos ajenos, las manos que cultivaron tu comida, las mentes que inventaron las herramientas que usas, los corazones que te amaron incluso cuando no lo merecías. Agradecer es reconocer la interconexión de todo, es disolver el ego en la comprensión de que nada se logra solo. El hombre que vive con gratitud no compite, coopera. No envidia, admira. No se queja, actúa. La gratitud limpia el alma del veneno de la comparación. Porque cuando aprecias lo que tienes, dejas de mirar lo que tienen los demás. Y en ese momento, te liberas del ciclo eterno de insatisfacción. La gratitud también tiene un poder práctico. Te vuelve más resiliente, más creativo, más efectivo. Porque cuando agradeces, tu mente entra en un estado de apertura. En lugar de resistirte a la realidad, la aceptas, y desde la aceptación surge la claridad. La gratitud transforma el ¿por qué me pasa esto? En ¿para qué me pasa esto? Y esa pregunta cambia todo, porque te saca del victimismo y te coloca en el poder. Cuando vives sin gratitud, nada es suficiente. Siempre falta algo. Siempre hay una excusa para no disfrutar el presente. Pero cuando vives con gratitud, todo se convierte en regalo. Incluso lo pequeño se vuelve inmenso. Una conversación, un amanecer, una sonrisa, una oportunidad, se convierten en milagros cotidianos. La gratitud te hace rico sin aumentar tus bienes, porque expande tu conciencia. El hábito de agradecer es una de las formas más altas de inteligencia emocional. No se trata de negar tus emociones, sino de dirigirlas. Agradecer no significa no sentir tristeza, miedo o frustración. Significa no permitir que esas emociones te dominen. Significa elegir conscientemente dónde pones tu atención. Porque lo que agradeces, crece. Y lo que ignoras, se marchita. Cada mañana puedes despertar de dos maneras, quejándote de lo que te falta o agradeciendo lo que tienes. Y esa elección, repetida cada día, define tu destino. No porque cambie lo externo de inmediato, sino porque cambia lo interno. Y lo interno, con el tiempo, moldea lo externo. La gratitud también te devuelve el sentido del tiempo. Te enseña a disfrutar el presente. Porque el agradecido no vive corriendo hacia el futuro ni atrapado en el pasado. Vive en el ahora, porque entiende que el ahora es lo único que tiene. Agradecer el momento presente es honrar la vida en su forma más pura. Capítulo 9. La adaptabilidad, el arte de transformarte sin perderte. La adaptabilidad no es rendición, es inteligencia. Es el arte de mantenerte firme en esencia mientras te transformas en forma. Es comprender que la vida no pide permiso para cambiar, que el mundo no se detendrá para esperarte, que el destino no pregunta si estás listo. Cambia, te mueve, te sacude, y solo los que se adaptan sobreviven. Pero adaptarse no significa ceder tu identidad, significa refinarla. No significa perderte en el cambio, sino evolucionar dentro de él. El ser humano que no aprende a adaptarse está condenado a sufrir la vida en lugar de vivirla. Porque la resistencia no detiene el cambio, solo lo vuelve más doloroso. La rigidez es la raíz de toda fractura. Lo que no se dobla, se rompe. La adaptabilidad, en cambio, es flexibilidad consciente. Es mirar al caos sin miedo y decir, también puedo existir aquí. Es bailar con la incertidumbre sin perder el ritmo. El universo es movimiento puro. Nada está quieto, nada es permanente. Las estaciones cambian, los mares se agitan, los árboles se inclinan al viento, las montañas se desgastan, el tiempo transforma todo. Y sin embargo, nosotros insistimos en permanecer iguales. Queremos estabilidad en un mundo que respira cambio. Queremos control en una existencia que se nutre del caos. Pero la verdad es que el cambio no viene a destruirte, viene a revelarte. La adaptabilidad no es resignación, es sabiduría. Es aceptar que no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar tus velas.
La adaptabilidad es la prueba más alta de inteligencia espiritual y emocional. Porque solo el que ha dominado su ego puede soltar. Solo el que ha comprendido que no es dueño de nada puede fluir. Solo el que confía puede transformarse sin miedo. Adaptarte no es debilidad, es poder. Es moverte con la vida en lugar de resistirla. Es comprender que cada transformación trae un mensaje, una oportunidad, un nuevo nacimiento. Los grandes de la historia no fueron los más fuertes, fueron los más adaptables. Darwin lo explicó en su obra sobre la evolución: no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y eso no solo aplica a las especies, aplica al alma. Edison fracasó una y otra vez, pero se adaptó a cada error, ajustó su método, aprendió del resultado y finalmente iluminó el mundo. Henry Ford reinventó toda una industria porque se atrevió a romper el molde. Walt Disney se adaptó al fracaso financiero y transformó su ruina en un imperio de imaginación. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa, pero en lugar de rendirse, se adaptó, aprendió, volvió y cambió el mundo. Todos ellos entendieron que cuando la vida te cambia el guión, no tienes que abandonar la película, solo debes aprender a improvisar. La adaptabilidad no te pide que renuncies a tus principios, sino a tus rigideces. No te pide que dejes de ser tú, sino que seas una versión más flexible de ti mismo. Los que no cambian se estancan, y los que se estancan mueren en vida. Porque el crecimiento no ocurre en lo seguro, ocurre en lo incierto. La incomodidad no es el enemigo, es el maestro. Adaptarse también es humildad. Es aceptar que no lo sabes todo, que a veces estabas equivocado, que hay mejores formas de hacer las cosas. Es escuchar más, aprender más, observar más. Es tener el coraje de desaprender. Porque muchas veces lo que te impide avanzar no es lo que no sabes, sino lo que crees saber. La mente adaptable es curiosa, no se aferra a verdades absolutas, explora, experimenta, se expande. El mundo moderno exige adaptabilidad constante. Las reglas cambian, la tecnología avanza, las estructuras colapsan, las oportunidades se transforman. Y el que no evoluciona se vuelve obsoleto. Pero adaptarse no es correr detrás de todo lo nuevo sin criterio, es discernir qué merece tu energía. No se trata de cambiar por miedo, sino por conciencia. De ajustar tu dirección sin perder tu esencia. La adaptabilidad también requiere fortaleza emocional. Porque cambiar duele. Dejar ir identidades, lugares, personas, costumbres, ideas, no es fácil. La mente se aferra a lo conocido porque lo asocia con seguridad. Pero la verdadera seguridad no está en lo externo, está en tu capacidad de reinventarte. La persona adaptable encuentra su centro en sí misma, no en las circunstancias. Puede perderlo todo y reconstruirse. Puede caer y levantarse diferente, más sabio, más fuerte, más libre. El miedo al cambio es uno de los mayores enemigos de la evolución. Pero detrás de ese miedo hay poder. El cambio te obliga a descubrir de qué estás hecho. Te pone frente al espejo de tu flexibilidad. Te enseña que la estabilidad no significa rigidez, significa confianza. Que la fortaleza no está en resistir el viento, sino en usarlo para volar. La adaptabilidad no es un evento, es una práctica diaria. Es observar cada día y preguntarte, ¿qué me está pidiendo la vida hoy? ¿Qué debo ajustar, aprender, soltar o asumir? Es una danza constante con el presente. Porque la vida nunca deja de moverse, y si tú te detienes, te desconectas de ella. Ser adaptable no significa ser voluble. No significa perder tu dirección cada vez que cambia el clima. Significa tener raíces profundas y ramas flexibles. Un árbol sabio se adapta al viento sin romperse. Sus raíces son su propósito, su verdad interna. Sus ramas son su forma, su manera de responder al mundo. Así debe ser el alma humana, firme en esencia, pero flexible en acción. La adaptabilidad también requiere discernimiento. No todo cambio es evolución. Adaptarte no es traicionarte. No debes transformarte para encajar en un entorno enfermo. Debes transformarte para florecer en cualquier entorno. Hay quienes confunden adaptarse con conformarse. Pero son opuestos. Conformarse es rendirse, adaptarse es reinventarse. La mente adaptable sabe cuándo persistir y cuándo pivotar.
Sabe cuándo luchar por una causa y cuándo dejarla ir. Sabe cuándo empujar y cuándo fluir. La sabiduría está en saber cuándo el cambio te está invitando a crecer y cuándo te está advirtiendo de que el camino ha terminado. En la naturaleza, todo lo que resiste demasiado tiempo se quiebra. Un río que se niega a cambiar su curso termina secándose. Pero el que fluye, encuentra nuevos caminos. Así también el alma. Los periodos de crisis no son castigos, son oportunidades para evolucionar. La crisis es el lenguaje del universo diciendo, ya no puedes seguir siendo el mismo. El hombre adaptable no se define por las circunstancias, sino por su capacidad de responder a ellas. No se queja del cambio, lo usa. No teme el caos, lo entiende. No espera que las cosas vuelvan a ser como antes, crea algo mejor. La adaptabilidad es el arte de renacer una y otra vez, sin perder la esencia de quién eres. Cuando entiendes esto, dejas de resistirte. Dejas de aferrarte al pasado. Dejas de decir antes todo era mejor y comienzas a decir ahora tengo otra oportunidad de crecer. Porque cada etapa trae una nueva versión de ti, una que solo puede nacer si te atreves a soltar la anterior. La adaptabilidad también es fe. Fe en que la vida sabe más que tú. Fe en que lo que hoy parece pérdida, mañana se convertirá en dirección. Fe en que el cambio no te destruye, te prepara. Fe en que el proceso tiene sentido, incluso cuando no puedes verlo. Y si alguna vez sientes que todo se desmorona, recuerda esto, no estás cayendo, estás mudando de piel. No estás terminando, estás comenzando. No estás perdiendo, estás siendo liberado de lo que ya no necesitas. La oruga podría resistirse al capullo, podría llamarlo muerte. Pero si lo acepta, descubre las alas. Así es el alma cuando se adapta. Capítulo 10. La resiliencia, renacer de tus propias cenizas. La resiliencia no es simplemente resistir, es renacer. Es la fuerza silenciosa que despierta cuando todo parece perdido, cuando el suelo se abre bajo tus pies, cuando los planes se desmoronan y el mundo parece volverse en tu contra. La resiliencia no es una palabra bonita para describir fortaleza, es una verdad profunda, casi sagrada, que habita en lo más hondo del alma humana. Es el poder de transformarte en medio del dolor, de convertir el golpe en impulso, de levantarte una y otra vez sin convertirte en una sombra de lo que fuiste. La resiliencia no te deja intacto, te deja más sabio. No te devuelve al punto de partida, te lleva más alto. Cada ser humano, tarde o temprano, se encuentra con el momento que define su carácter. Ese momento en el que el fracaso no es una posibilidad, sino una realidad. Ese instante en el que el dolor se vuelve insoportable, en el que las fuerzas se acaban, en el que la fe parece inútil. Es ahí donde la mayoría se quiebra, pero también es ahí donde nacen los que trascienden. Porque la resiliencia no se entrena en la comodidad, se forja en el fuego de la adversidad. Es en la oscuridad donde se revela tu luz. Es cuando pierdes lo que creías indispensable, cuando descubres quién eres realmente. La historia de la humanidad está escrita por los resilients. Abraham Lincoln perdió elecciones, enfrentó la muerte de su hijo, cargó con la guerra civil de su nación y aún así siguió caminando. Thomas Edison falló 1000 veces, literalmente 1000 veces, antes de lograr que su invento funcionara. Walt Disney fue despedido, rechazado, endeudado, pero persistió hasta crear un mundo de sueños. Nelson Mandela fue encarcelado durante 27 años, y en lugar de llenarse de odio, llenó su corazón de sabiduría y perdón. Todos ellos cayeron. Todos ellos fueron golpeados. Pero todos eligieron levantarse. No porque el dolor fuera menor, sino porque su propósito era mayor. La resiliencia no es negar el dolor. No es fingir que no te afecta. No es mantener una sonrisa vacía mientras te quiebras por dentro. La resiliencia es aceptar el golpe, sentirlo hasta el fondo, llorar si es necesario, y luego decidir seguir adelante. Es decirle a la vida, no me rendiré aquí. Es sostenerte con temblor, pero sostenerte. Es moverte con miedo, pero moverte. Es elegir no convertir tu herida en excusa, sino en fuego. Ser resiliente no significa no caer. Significa no quedarte abajo. No significa no dudar, significa no quedarte en la duda. No significa no tener miedo, significa actuar a pesar de él.
La resiliencia no te convierte en una roca, te convierte en agua. Porque el agua puede ser golpeada, contenida, fragmentada, pero siempre encuentra el camino. La resiliencia es fluidez emocional, saber doblarte sin quebrarte, saber perder sin sentirte derrotado, saber empezar de nuevo sin amargura. La vida, en su infinita sabiduría, usa el dolor como herramienta. Nos prueba, nos pule, nos limpia. Porque hay lecciones que solo el sufrimiento puede enseñar. La resiliencia no nace del éxito, nace de la pérdida. El éxito te hace visible ante el mundo, pero el fracaso te hace visible ante ti mismo. Cuando todo se derrumba, cuando el ruido se apaga, solo queda lo esencial. Y ahí descubres lo que nunca podrás perder, tu espíritu, tu capacidad de elegir, tu poder de reconstruirte. El resiliente no se pregunta por qué le pasa algo, se pregunta para qué. No busca culpables, busca propósito. Entiende que cada adversidad es una invitación a crecer, una oportunidad para pulir el carácter, para fortalecer el alma. El dolor sin propósito destruye, el dolor con propósito transforma. Y la resiliencia es esa alquimia sagrada que convierte el sufrimiento en sabiduría. La resiliencia también te enseña paciencia. Porque no todos los procesos de sanación son rápidos. Algunas heridas tardan años en cerrar, algunos dolores requieren silencio, algunos vacíos necesitan tiempo. Pero la paciencia del resiliente no es pasiva, es activa. Es seguir avanzando aunque el resultado no se vea. Es confiar en que cada paso, aunque pequeño, cuenta. Es tener la certeza de que incluso el caos está trabajando a tu favor. Y sí, la resiliencia cansa. Cansa tener que ser fuerte una y otra vez. Cansa seguir adelante cuando todo en ti pide detenerse. Pero el resiliente entiende que la fuerza no siempre es ruido, a veces es silencio. Que la valentía no siempre se ve, a veces solo se siente. Que resistir no siempre es luchar, a veces es simplemente no rendirse. La resiliencia no siempre ruge, a veces susurra. El alma resiliente no busca volver a ser la misma después del golpe. Porque sabe que ya no puede, y no debe. No quiere volver a ser igual, quiere ser nueva. Quiere renacer, no reconstruirse igual que antes. Porque volver a ser igual después del dolor es desperdiciar la lección. El resiliente usa la destrucción como cimiento. Cada caída como una base. Cada herida como una fuente de sabiduría. Piensa en el fuego. Todo lo que toca, transforma. Destruye, sí, pero también purifica. La resiliencia es ese fuego interno que arde sin consumirte, que te limpia sin destruirte, que te quema las limitaciones y te deja el alma más libre. La resiliencia es el momento en que entiendes que el fuego no vino a matarte, vino a forjarte. Y cuando te levantas después de haber caído, algo cambia en ti. Ya no caminas igual. Caminas con calma, con profundidad, con una serenidad que solo conocen los que han pasado por el infierno y regresado. Porque ya no temes al fuego, lo conoces. Ya no temes perder, sabes que puedes recomenzar. Ya no temes al cambio, sabes que puedes adaptarte. Y en esa certeza silenciosa está la verdadera fortaleza. La resiliencia también te enseña empatía. Porque el que ha sufrido reconoce el dolor ajeno. El que ha caído no juzga al que tropieza. El resiliente no se burla del que llora, porque sabe lo que cuesta volver a sonreír. La resiliencia te humaniza, te ablanda por dentro, te hace más sabio. El dolor te enseña a mirar la vida con compasión, no con lástima. La resiliencia no es solo una capacidad individual, es una fuerza colectiva. Los pueblos que se levantan después de guerras, los corazones que siguen amando después de ser rotos, las mentes que siguen soñando después de haber sido rechazadas, todos son actos de resiliencia humana. La resiliencia es el pulso que ha mantenido viva a la humanidad desde el principio de los tiempos. Ser resiliente también significa aprender a perdonar. Porque la rabia te ata al pasado, y la resiliencia es movimiento. No puedes avanzar cargando resentimiento. Perdonar no es justificar, es liberarte. Es decidir que tu futuro vale más que tu herida. Que tu energía no se gastará en odiar, sino en reconstruir. Hay momentos en que la vida te arranca de raíz. Te quita personas, te quita certezas, te quita seguridad. Y duele tanto que crees que no podrás volver a levantarte.
pero lo harás. Porque el alma humana tiene una capacidad infinita de regenerarse. Puede romperse 1000 veces y seguir creando. Puede llorar durante noches enteras y, aún así, levantarse con esperanza. Puede perderlo todo y aún tener la voluntad de volver a empezar. Eso es resiliencia, seguir creyendo en la vida aunque la vida te haya herido. Y es curioso, porque los que más han sufrido, los que más han caído, los que más han llorado, suelen ser los más luminosos. Porque han aprendido a no dar nada por sentado. Han aprendido a agradecer lo mínimo, a amar lo esencial, a vivir con profundidad. La resiliencia los ha vuelto indestructibles por dentro. Capítulo 11. El aprendizaje, dominar el arte de crecer sin fin. Aprender no es acumular información, no es repetir conocimientos ni memorizar frases que suenan sabias. Aprender es cambiar. Aprender es morir y renacer una y otra vez dentro de la misma vida. Es desarmar tu mente para volver a construirla más grande, más profunda, más libre. Aprender es el acto más humano y más divino que existe, porque cada vez que aprendes, expandes los límites de lo posible. La evolución no es otra cosa que el aprendizaje llevado al extremo, el deseo eterno del ser por entenderse, superarse y trascenderse. Pero en un mundo donde todos hablan, pocos escuchan. Donde todos opinan, pocos observan. Donde todos saben, pocos entienden. Hemos confundido saber con comprender. Hemos llenado la mente de datos, pero vaciado el alma de sabiduría. Y esa es la gran tragedia moderna, la información es infinita, pero la comprensión es escasa. Aprender no es coleccionar ideas, es digerirlas, experimentarlas, aplicarlas hasta convertirlas en parte de tu naturaleza. El verdadero aprendizaje no se almacena en la memoria, se graba en el carácter. Aprender es un proceso de humildad, porque antes de llenar la copa, debes vaciarla. El ego no permite aprender, porque el ego cree que ya sabe. Y todo aquel que cree saberlo todo ha firmado su condena a la mediocridad. Los grandes de la historia, los genios, los inventores, los líderes, fueron, ante todo, eternos aprendices. Edison experimentó miles de veces no porque fuera terco, sino porque cada intento era una lección. Da Vinci no era sabio porque sabía, era sabio porque preguntaba. Einstein no veía el universo como un misterio a resolver, sino como una sinfonía a comprender. Todos ellos tenían en común una curiosidad insaciable, un hambre de entender que los mantenía vivos mucho después de que otros hubieran dejado de intentar. El aprendizaje verdadero comienza cuando aceptas que no sabes. Es en la mente vacía donde entra la sabiduría. Porque mientras te aferras a tus certezas, el conocimiento no puede entrar. Solo cuando admites que estás perdido, puedes encontrar un nuevo camino. Solo cuando dejas de defender tu ignorancia, puedes abrirte al crecimiento. La mente que se niega a aprender se convierte en prisión, la que aprende se convierte en alas. Aprender también es doloroso, porque aprender implica desaprender. Implica soltar creencias, identidades, verdades que te sirvieron alguna vez, pero que ahora se han vuelto cadenas. Implica reconocer que estabas equivocado, que tus suposiciones eran limitadas, que tus certezas te impedían ver más allá. Desaprender duele porque el ego odia soltar. Pero cada desaprendizaje es un renacimiento. Cada vez que sueltas una idea vieja, haces espacio para una nueva versión de ti. Aprender no es un proceso lineal, es un viaje en espiral. Avanzas, retrocedes, te confundes, entiendes, vuelves a empezar. La sabiduría no se conquista de una vez, se destila con el tiempo. La comprensión profunda llega cuando dejas de buscarla con prisa. Llega cuando observas, escuchas, vives, fallas y reflexionas. Llega cuando entiendes que la vida misma es el maestro más sabio que tendrás. Porque aprender no es solo leer libros ni asistir a cursos, es vivir con ojos abiertos. Cada persona, cada situación, cada derrota, cada éxito, tiene una lección que ofrecerte. El problema es que vivimos tan distraídos, tan ensimismados en la queja o en la urgencia, que dejamos pasar las lecciones más importantes. No es que la vida no te enseñe, es que no estás prestando atención. La curiosidad es la chispa que enciende el fuego del aprendizaje. Es la fuerza que te empuja a explorar, a preguntar, a dudar, a observar lo invisible.
Los grandes descubrimientos nacieron de la curiosidad. Newton no buscaba la gravedad, simplemente observaba. Darwin no buscaba fama, simplemente tenía hambre de entender la naturaleza. Tesla no buscaba reconocimiento, buscaba el conocimiento puro, ese que vibra en las fronteras del misterio. La curiosidad es el llamado del alma a expandirse. Y cuando la matas, matas el crecimiento. Aprender también exige paciencia. Porque los resultados del aprendizaje no siempre son inmediatos. A veces estudias algo hoy y no entiendes su valor hasta dentro de años. A veces una conversación, una frase, una experiencia, se queda dormida en tu mente y un día, cuando la necesitas, despierta. El aprendizaje es una semilla. No todas germinan al mismo tiempo, pero todas tienen el potencial de florecer. El error es el maestro más honesto que existe. Nadie aprende del éxito, porque el éxito confirma lo que ya sabes. El error, en cambio, te muestra lo que ignoras. Cada equivocación te ofrece una oportunidad de entenderte mejor, de ajustar tu camino, de refinar tu estrategia. Por eso los sabios no temen fallar, temen no intentar. Cada fracaso es una lección disfrazada, un espejo que te muestra sin adornos quién eres y que necesitas cambiar. Aprender es un acto de valentía. Porque aprender te obliga a reconocer tu pequeñez frente al universo. Te obliga a mirar la vastedad del conocimiento y aceptar que apenas has rozado la superficie. Pero en esa humildad está la belleza. Porque cuanto más aprendes, más consciente eres de cuánto te falta. Y esa conciencia, lejos de frustrarte, te mantiene vivo. Te mantiene joven, no en edad, sino en espíritu. El aprendizaje continuo es la base de toda evolución personal. La mente que deja de aprender se oxida. El alma que deja de crecer se marchita. La vida deja de tener sentido cuando dejas de sorprenderte. Porque sin aprendizaje, no hay expansión, y sin expansión, la vida se convierte en repetición. La rutina sin curiosidad es una forma de muerte lenta. Los líderes verdaderos, los creadores, los visionarios, no se definen por lo que saben, sino por su capacidad de seguir aprendiendo. En un mundo que cambia cada segundo, la ignorancia no está en no saber, sino en negarse a aprender. Los que se aferran a viejas verdades son arrastrados por el tiempo. Los que aprenden, lo moldean. Aprender también es escuchar. Escuchar sin juzgar, sin interrumpir, sin preparar tu respuesta. Escuchar para comprender, no para contestar. En cada voz hay una enseñanza, incluso en aquellas con las que no estás de acuerdo. El que aprende de todos, crece más rápido. Porque cada ser humano es un libro abierto lleno de historias, de heridas, de sabiduría escondida. La resiliencia que desarrollaste, la adaptabilidad que aprendiste, la disciplina que forjaste, todas ellas dependen de tu capacidad de seguir aprendiendo. Porque cada etapa de la vida exige una versión nueva de ti. Lo que te sirvió antes, puede ser un obstáculo ahora. Y el aprendizaje constante es el puente que te permite transitar de una etapa a otra sin perderte. Aprender también es desapegarte del orgullo de tener razón. Es aceptar la corrección con humildad. Es poder decir no sé sin sentir vergüenza. Es entender que no hay fracaso en la ignorancia, sino en la negativa a superarla. El sabio no presume saber, presume aprender. Y sin embargo, el aprendizaje más profundo no ocurre en los libros ni en los discursos, ocurre en el silencio. En los momentos donde la vida te obliga a detenerte, donde no hay respuestas, donde solo queda la experiencia pura. Es en esos momentos donde la mente se apaga y el alma comprende. Comprende que no se trata de entender la vida, sino de vivirla plenamente. Capítulo 12. El renacimiento, la conquista del ser verdadero. Llega un momento en el viaje en el que dejas de buscar hacia afuera y comienzas a regresar hacia adentro. Un instante en el que entiendes que no se trataba de acumular logros, sino de recordar quién eras antes de olvidar quién eras. Todo lo vivido, el dolor, la lucha, la disciplina, la acción, la gratitud, la resiliencia, el aprendizaje, no era una serie de pruebas aleatorias, era la forja de tu renacimiento. Cada caída te talló. Cada pérdida te vació para poder llenarte de algo más puro, más real, más tuyo. El renacimiento no es un final, es el comienzo de la vida consciente.
Es cuando dejas de existir por inercia y comienzas a vivir por intención. Renacer no significa empezar desde cero, significa empezar desde la sabiduría. Porque no eres la misma persona que comenzó este camino. Has cruzado el desierto del miedo, has conocido la oscuridad del fracaso, has sentido el fuego de la disciplina, la dulzura de la gratitud, la profundidad del aprendizaje y la fuerza inquebrantable de la resiliencia. Ya no vives en reacción, vives en creación. Ya no temes al cambio, lo invitas. Ya no buscas sentido, lo eres. El renacimiento ocurre cuando dejas de preguntarte ¿qué puedo obtener de la vida? Y comienzas a preguntar ¿qué puedo darle? Porque el alma que se transforma ya no busca acumular, busca aportar. Ya no vive desde la necesidad, sino desde la abundancia interior. Descubre que su propósito no es destacar, sino iluminar. Que su valor no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de crear y compartir. Renacer es el acto más poderoso de libertad. Es romper con la versión antigua de ti que se alimentaba del miedo, de la aprobación, del control. Es mirar de frente a tu sombra y abrazarla, no como enemiga, sino como parte esencial de tu fuerza. Porque solo integrando lo que fuiste puedes convertirte en todo lo que eres. El renacimiento no ocurre con rechazo, ocurre con aceptación. No destruyes tu pasado, lo transmutas. No niegas tus errores, los bendices. Porque en cada error había un maestro disfrazado, y en cada herida, una puerta a tu grandeza. El alma renacida no busca estabilidad, busca expansión. Entiende que la vida no está hecha para quedarse quieta, sino para crecer en todas las direcciones. La seguridad, para quien ha despertado, no está en lo conocido, sino en su propia capacidad de adaptarse, de crear, de reconstruirse si hace falta. El renacido no teme perderlo todo, porque ya lo perdió una vez y sobrevivió. Y ahora sabe que lo esencial no se puede perder, la conciencia, la voluntad, el fuego. Cuando renaces, ya no caminas, fluyes. Ya no luchas contra la vida, colaboras con ella. Ya no intentas imponer tu voluntad al universo, sino alinearte con su ritmo. Comprendes que la vida no está en tu contra, está contigo, moldeándote, empujándote hacia tu versión más alta. Renacer no significa convertirte en alguien distinto, significa volver a ser tú, pero sin las mentiras que te contaron, sin los límites que te creíste, sin los miedos que heredaste. Significa mirarte al espejo y reconocer al Creador detrás de la creación. Entender que no eres un espectador, eres el artista de tu destino. Que no estás a merced del mundo, el mundo responde a tu frecuencia. El renacimiento también es silencio. Porque después del ruido de las batallas internas, llega una calma que no se puede describir con palabras. Es la calma del que ya no necesita probar nada, del que no compite, del que no busca validación. Es la serenidad de quien ha entendido que la verdadera conquista no es dominar el mundo, sino dominarse a sí mismo. El renacimiento llega cuando el propósito deja de ser una meta y se convierte en tu forma de respirar. Cuando ya no trabajas por reconocimiento, sino por coherencia. Cuando ya no persigues sueños, los encarnas. Cuando tus pensamientos, tus palabras y tus actos laten al mismo ritmo. Y entonces, todo se alinea. La mente deja de ser tu enemiga, el cuerpo deja de ser tu cárcel, las circunstancias dejan de ser tus cadenas. Todo se convierte en herramienta, en aliado, en manifestación de tu conciencia. Ya no necesitas luchar para ser, simplemente eres. Renacer también es perdonar. A los otros, sí, pero sobre todo a ti mismo. Porque no hay crecimiento verdadero mientras te sigas castigando por el pasado. Perdonarte no es olvidar, es comprender. Es mirar tus versiones anteriores con ternura, con gratitud, sabiendo que hicieron lo mejor que pudieron con la conciencia que tenían. Cada error fue una escalera, cada caída fue un escalón, cada sombra fue un maestro. Y cuando perdonas, te liberas del peso que no te dejaba volar. El renacimiento es el punto en el que la resiliencia se convierte en sabiduría, la disciplina en virtud, la acción en creación, la gratitud en presencia, el aprendizaje en servicio. Todo converge. Todo se integra. Ya no hay fragmentos dentro de ti peleando entre sí, porque por fin te entiendes como un todo. Por fin eres uno contigo mismo. Y en ese momento, algo mágico sucede, desaparece la necesidad de correr.
Porque entiendes que no hay destino que alcanzar, solo un presente que vivir con plenitud. El renacido no vive esperando el futuro, vive creando desde el ahora. No busca la cima, porque sabe que la montaña está dentro de él. El renacimiento no es un evento grandioso lleno de fuegos artificiales. A veces sucede en silencio, en un amanecer, en una respiración profunda, en un instante de claridad después del caos. Es ese momento en que sientes que todo lo que dolió tenía sentido, que cada lágrima fue necesaria, que cada obstáculo era una puerta disfrazada. Y sonríes, no porque la vida sea perfecta, sino porque por fin la comprendes. El alma renacida entiende que el dolor y la belleza son hermanos. Que el caos es la antesala del orden. Que la destrucción siempre precede a la creación. Que la vida no te quita, te purifica. Y que la muerte, en cualquiera de sus formas, no es un final, sino una transformación. Renacer es aceptar la impermanencia. Saber que nada dura para siempre, y aún así amar con intensidad. Saber que todo cambia, y aún así entregarte sin miedo. Saber que la vida es breve, y por eso vivirla con propósito. El renacido no teme morir, teme no haber vivido plenamente. Porque la muerte no asusta al que ha aprendido a renacer 1000 veces en vida. El renacimiento también es servicio. Porque cuando despiertas, comprendes que tu luz no es solo para ti. Es para los que aún caminan en la oscuridad. No para guiarlos, sino para recordarles que también tienen fuego dentro. El renacido no predica, inspira. No impone, contagia. No enseña, comparte. Y es entonces cuando entiendes que el viaje nunca fue sobre llegar, sino sobre convertirte. Que no se trataba de ser exitoso, sino de ser libre. Que no se trataba de tener, sino de ser. Que la verdadera meta no era conquistar el mundo, sino conquistarte a ti mismo. Renacer es mirar al pasado y no sentir culpa, mirar al futuro y no sentir ansiedad, mirar el presente y sentir paz. Es ese equilibrio sutil entre movimiento y quietud, entre ambición y aceptación, entre humanidad y divinidad. Porque cuando renaces, te das cuenta de que no estás separado de nada. Que tú y la vida son una misma energía, expresándose en formas infinitas. Que lo divino no está allá arriba, está dentro de ti. Que el poder que buscabas siempre fue tuyo. Que la grandeza que admirabas en otros era el reflejo de la tuya.